buenos días, alumnos del tercer grado. Bueno, quien les habla la profesora Nancy del curso de lectura. Vamos a continuar un poco con nuestras clases virtuales. En la clase anterior, un poquito recordando, habíamos hablado sobre los textos narrativos, ¿verdad? Entonces, había olvidado, y disculpen en realidad que había olvidado hacerles un cuadro de los tipos de textos que habían, de los tipos de textos que nosotros vamos a ver en este año con ustedes. Entonces, un poquito para no dejarlo pasar, les he hecho un cuadro aquí, un mapa. Entonces, ustedes, no se preocupen que yo luego le voy a tomar aquí una fotito para que ustedes lo puedan ver, si es que ahorita en el video ustedes no lo pueden apreciar. Mejor es un poquito para guiarme, pero luego yo les voy a mandar las imágenes para que ustedes lo puedan tener ahí en su cuaderno o en su hojita donde estén copiando la clase. Vamos a ver los tipos de textos que vamos a ver con ustedes. Bueno, ya hemos empezado con el texto narrativo. Ya hemos dicho que los textos narrativos nos narran hechos o acontecimientos de personajes en un tiempo y lugar determinado, ¿no? Ya hemos visto lo que es el texto narrativo, habíamos visto lo que es un cuento, habíamos visto su estructura de estos textos narrativos, del inicio, el nudo y el desenlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros tipos de textos nosotros vamos a ver? Vamos a ver los textos instructivos, los textos informativos, los descriptivos y los expositivos. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Los instructivos, a ver, son los que nos dan instrucciones, pautas, nos dan pasos a seguir para realizar cualquier tipo de actividad. En ese caso, de repente ustedes cuando les mandan una ficha en sus actividades, en las tareas, ahí también les mandan algunas instrucciones a seguir de cómo hacer la tarea. ¿Dónde encontramos también tipos de textos instructivos? También lo encontramos de repente cuando por ahí la mamá compra algún electrodoméstico. De repente supongamos que una lavadora y le viene ahí el manual de cómo usarlo, de cómo encenderlo, de cuánta capacidad acepta, qué sé yo, ¿verdad? O también a ustedes les ha pasado que de repente por ahí también el papá les compra un juguete y viene también el manual de cómo armarlo, de los pasos a seguir, de cómo va a funcionar este juguete. Aquí en los textos instructivos también podremos encontrar las recetas. De repente por ustedes ahorita en esto de la cuarentena quieren elaborar algún queque, algún pastel, algún pie, alguna receta de algún plato típico, qué sé yo. Entonces ustedes pueden encontrar también esta secuencia, estos pasos a seguir de cómo preparar este plato o este postre que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Esto es en cuanto a los textos instructivos. Esto estoy diciéndolo un poco de manera general, porque después vamos a ir viendo, como estamos viendo ya el texto narrativo, vamos a ir viendo también cada uno de ellos, ejemplos de cada tipo de texto, ¿no? En el informativo dice que nos transmiten información de algún acontecimiento. Aquí en los informativos podemos encontrar la noticia, la carta, ¿no? Que nos mantienen informados sobre algún acontecimiento. En este caso, las noticias que nos mantienen informados de lo que pasa día a día con esta pandemia que estamos enfrentando. En otro tipo de texto que encontramos los descriptivos. Bueno, aquí su mismo nombre lo dice, descriptivo, describe. ¿Qué describe? Puede describir un objeto, puede describir una persona, puede describir un lugar, qué sé yo. Entonces el descriptivo nos cuenta cómo son los objetos, las personas o los lugares. De repente ustedes, aquí encontramos de repente un retrato, ¿no? Podemos describir, de repente ustedes se ponen a dibujar de acuerdo a cómo otra persona les describe las características de esta persona y ustedes la pueden ir plasmando. Entonces, esta es una manera de texto descriptivo. Muy bien. En el texto expositivo dice, explican y transmiten información de forma real. Expositivo es lo que hacen ustedes, algunos no, cuando estábamos en el colegio, de repente por ahí la profesora de ciencia habló sobre la célula y de repente les pidió a ustedes exponer, de acuerdo a la clase que había hecho, ella les pide a ustedes exponer sobre ese tema. A ver, para el día lunes quiero de repente que se preparen del niño para la exposición sobre la célula. Entonces ustedes tienen que aprenderse el tema y poderlo salir al frente y explicar dicho tema, ¿no? Y información real, pues, ¿no? Sobre cómo está compuesto la célula, qué es la célula, cuántos tipos de célula hay, qué sé yo. Entonces, estos son los tipos de textos que vamos a trabajar en tercer grado. Ya, chicos, entonces esto de ahí les voy a mandar también la imagen para que ustedes puedan tenerlo y hacerlo ahí en su cuaderno. Ahora, como ya habíamos estado hablando de los textos narrativos,
Vamos a ver los tipos de textos narrativos que vamos a ver con ustedes. Vamos a ver el cuento, vamos a ver la fábula, vamos a ver la anécdota, la biografía y la historieta. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces ya habíamos empezado hablando sobre el cuento. Ya habíamos visto que era un cuento, ¿no? Que era un cuento, habíamos visto un ejemplo y habíamos visto su estructura. En este caso aquí les he puesto también el concepto de cada uno de los tipos de textos narrativos. El cuento dice es una narración con personajes imaginarios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cuento pequeño que les voy a leer. Un cuento dice La Sirenita. Dice, a ver, vamos a ver qué dice este cuento. Había una vez en el fondo del más azul de los océanos un maravilloso palacio en el cual habitaba el rey del mar, un viejo y sabio Tritón que tenía una abundante barba blanca. Vivía en esta espléndida mansión de coral multicolor y de conchas preciosas. Y junto a sus hijas, 5 bellísimas sirenas. Sirenita, la más joven, además de ser la más bella, poseía una voz maravillosa cuando cantaba acompañándose con el arpa. Los peces acudían de todas partes para escucharla. Las conchas se abrían mostrando sus perlas y las medusas al oírla dejaban de flotar. La pequeña sirena casi siempre estaba cantando y cada vez que lo hacía levantaba la vista buscando la débil luz del sol que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas. ¡Oh! ¿Cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es tan bonito y escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores? Todavía eres demasiado joven, respondió la madre. Dentro de unos años, cuando tengas 15, el rey te dará permiso para salir a la superficie como a tus hermanas. Bueno, este es un pequeño cuento que yo he querido ponerles aquí para que más o menos ustedes puedan ver cómo es un cuento, ¿no? Es una narración y tiene personajes imaginarios, ¿no? Porque habla sobre las sirenas, habla sobre el rey Tritón que habitaba en el fondo del océano, hablaba de que la sirena tenía una madre, ¿no? Y que ella quería salir hacia la superficie, ¿verdad? Este es un ejemplo de un cuento. Vamos viendo lo que es la fábula. Bueno, la fábula es un texto imaginario donde hay personajes inanimados e imaginarios. Ustedes dirán, pero la fábula a mí se parece al cuento. Sí, es parecido. Pero ¿qué diferencia la fábula de un cuento? En la fábula podemos encontrar algo curioso, algo importante, algo resaltante en la fábula. Que la fábula siempre nos deja una moraleja, una enseñanza. Les voy a dar acá un ejemplo, les voy a leer una fábula y les voy a decir qué enseñanza nos va a dejar, ¿verdad? Aquí en este ejemplo de la fábula tenemos la zorra, el oso y el león. Habiendo hallado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se retaron en combate a ver quién se quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la pelea y con el cervatillo al medio, se apoderó de este y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron: desdichados nosotros, tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra. Muy bien, aquí habla sobre la moraleja que nos deja, dice, resalta un valor importante que es la generosidad. ¿Qué nos dice la generosidad? Que por empeñarnos en no compartir, podemos perderlo todo. En este caso, el león y el oso se estaban peleando por la presa que habían cazado y no se percataron de repente que la zorra pasaba por allí y que se llevó la presa, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza que nos deja este ejemplo de esta fábula, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la anécdota. La anécdota puede ser una experiencia divertida, también puede ser un hecho bochornoso que nos sucede en cualquier momento.